Como recordamos antes del corte, en este segundo bloque trataremos el tema de recuperación de la pobreza o recuperación económica y reducción de la pobreza. Los representantes de los partidos políticos están ya en sus respectivas ubicaciones y recordamos que tendrán 3 minutos para exponer sobre el tema. En el sorteo llevado a cabo, o de acuerdo a este sorteo, tiene la palabra el señor Juan Pari de Perú Libre. Saludo a los hombres y a las mujeres de mi patria, pero también saludo al señor Carranza, exministro de Economía, y el señor Alan García Pérez. Nuestra propuesta no mira hacia el pasado, nuestra propuesta se construye y mira hacia el futuro. ¿Y qué implica ese futuro para nuestra patria? Implica construir un país en democracia, un país sin ideologismos, un país inclusivo, un país tolerante, un país que respete la vida, que respete los derechos humanos, un país que prospere y que realmente tengamos dignidad dentro de nuestra patria. 30 años de un modelo, así nos han contado, 30 años. 30 años que ha conllevado a que el 70% de la población económicamente activa busque y resuelva la vida como puede. Lo busca en la calle, lo busca a veces con acciones de sobrevivencia, pero ahí están luchando por la vida. 70% de hombres y mujeres excluidos de la política pública. Eso es el resultado de este famoso modelo de 30 años. Los peruanos somos dignos, los peruanos tienen dignidad. Los peruanos hace muchos años, milenariamente, construyeron un gran imperio, con trabajo, con esfuerzo. Y eso es lo que vamos a hacer, porque los peruanos no están esperando regalitos, ni tuppers, ni nada de eso. Los peruanos quieren trabajo, quieren empleo, quieren desarrollar economía, quieren desarrollar producción. Esos somos los peruanos, porque hay que darles y recuperar la dignidad de nuestra patria. Y es por eso que nosotros planteamos 4 ejes que son importantes para el desarrollo del país. El primer eje lo hemos llamado el eje social, el eje emergente. ¿Qué significa esto? Tenemos una economía deprimida, una economía muy golpeada por temas de pandemia. Entonces hay que reconstruir desde abajo los elementos de nuestra patria, darles acceso al crédito. Tenemos otra palanca que tiene que ver con la inyección de la inversión pública, que es importante que la gente tenga empleo empujado desde el Estado. Tenemos que incorporar también al sector privado, a la inversión del sector privado que creen en nuestra patria. Gracias. Tiene la palabra el señor Luis Carranza, de Fuerza Popular. Muchas gracias. Muy buenas noches, queridos compatriotas. Un saludo al señor Pari. El plan de gobierno tiene 3 ejes fundamentales: tu salud, tu comida y tu trabajo. Hay 2 instrumentos que vamos a utilizar. En el corto plazo, un fuerte impulso fiscal y financiero. En el mediano plazo, un fuerte impulso a la inversión privada, pero no de la gran empresa, de los pequeños y medianos empresarios, de nuestros artesanos, agricultores, pescadores, trabajadores. Ahí está la fuerza y el motor de nuestra patria. Déjenme compartir con ustedes algunas de las propuestas que tenemos, además de las que ya se han anunciado, como Pensión 65, el bono oxígeno, Aumentar Juntos, Canon para el Pueblo, los programas de crédito Volver a Empezar para microempresas y Contigo Perú para personas naturales. Son programas de crédito de 7 años de plazo
4 años de gracia, 0% de interés. Eso ya se ha anunciado. Pero quiero compartir con ustedes otras ideas y ver sobre todo la generación de trabajo. Hay un plan de intervención y mantenimiento en vías departamentales. Tenemos más de 16.000 kilómetros de vías departamentales que no están afirmadas. Eso va a significar un impacto importante en la productividad de nuestros agricultores, pero fundamentalmente vamos a crear cerca de 500.000 puestos de trabajo. Vamos a apoyar fuertemente Mi Vivienda y Techo Propio. Y ahí se van a generar 200.000 puestos de trabajo. Vamos a capitalizar Agrobanco con 1.000 millones y capitalizar COFIDE con 3.500 millones, que va a ser la herramienta para apalancar 14.000 millones de soles en créditos a pequeñas y medianas empresas, consolidando 700.000 puestos de trabajo. Proyectos de irrigación, desde la represa de Chonte en Cajamarca hasta Majesiguas en Arequipa, por lo menos 150.000 nuevas hectáreas, y eso va a generar cerca de 1 millón de puestos de trabajo. De este lado tenemos un plan concreto que podría seguir explicando, pero por falta de tiempo tengo que concluir. Me hubiese gustado entrar un poco más en el fondo alpaquero para las 150.000 familias del sur, en los programas de riego, sierra productiva, que va a beneficiar a 250.000 familias. Pero el tiempo se me acaba. Solo quiero decirte, peruano, que contamos contigo, porque esto lo tenemos que hacer juntos. De este lado no hay propuestas. De este lado tenemos un país para sacar adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos entonces a la estación de la interacción. En base a alguna preocupación o motivación de mi parte, considerando que tiene cada uno 4 minutos, que les ruego que lo administremos en cortas intervenciones para que el diálogo sea más fluido. Quisiera que nos concentremos en el corto plazo después del 28 de julio, quizás en los primeros 5 o 6 meses del nuevo gobierno, un eventual gobierno de cualquiera de sus partidos. Y ahí hay una demanda de prestaciones sociales, y entonces les preguntaría sobre el asunto de los bonos. Si habrán bonos, cuántos bonos, con qué frecuencia, con qué número de beneficiarios, considerando además que tenemos una experiencia en los últimos meses, buenas y malas, y con pendientes y avances en relación a los bonos. Y en segundo lugar, sobre los programas de crédito. Se ha hablado por parte de economistas de la necesidad de un Reactiva 3. Pero entonces, sobre bonos y reactivación o Reactiva 3, un probable Reactiva 3 en los primeros 6 meses del gobierno, yo les quería preguntar y lanzar el desafío. No sé si alguien podría levantar la mano. Señor Carranza. Sí, efectivamente, como ya se ha anunciado, desde el primer día vamos a duplicar pensión 65, pero no solamente eso. Tenemos previsto y contabilizado incrementar todos los años 500.000 beneficiarios en pensión 65, con la idea de llegar a la cobertura universal al 2026. Juntos va a aumentar en 50% y vamos a hacer un esfuerzo para llegar al final del 2026 a 1 millón de familias protegidas por Juntos. Señor Pari, un comentario. Bueno, ahora se habla de pensión 65. En el gobierno de Humala, el señor Carranza dijo, ¿qué es eso de pensión 65? Eso va a generar muchos problemas para la economía. No puede ser. Y ahora quiere duplicar. ¡Qué inconsecuente! Yo creo que las cosas hay que decirlas totalmente claras. Nosotros sí planteamos un sistema crediticio, no como el de Reactiva que hubo hace poco, excluyente, sino un programa crediticio que para las pequeñas empresas, para el involucramiento de la gente emprendedora en nuestro país, para esa gente que nos llevó el modelo y que realmente ha sido excluido de las políticas públicas, a ese 70% de la PEA que son emprendedores y que se les ha llamado peyorativamente informales, emprendedores que son importantes, es una fuerza y una voluntad para empujar este país que realmente está deprimido. Gracias. Les planteo un segundo tema, el asunto de la pobreza en general. Hay cifras, hay 3 millones más de pobres,
Hay datos que señalan que hay más de 3 millones de peruanos que pasan hambre, es decir, que quizás no comen una vez al día. ¿Cómo encarar la pobreza en su conjunto? Ya sé, se dice empleo temporal, se genera un empleo temporal y también generando el empleo por inversión privada. Pero si tuviesen propuestas muy específicas de los primeros 6 meses en relación a cómo encarar el asunto de la pobreza y la pobreza extrema. Señor Pari. La pobreza no se encara con regalos. Nuestra gente es digna, nuestra gente quiere trabajo, la gente quiere generar empleo, generar empresa, generar emprendimiento, fortalecer desde abajo como siempre ha construido. La pobreza se va a combatir con eso. Los regalos a veces conllevan a solamente sustancias electorales que se desvanecen en el tiempo. Hay que combatir a la pobreza en un proceso permanente, en una perspectiva histórica a la cual Perú Libre sí lo plantea. Gracias. Señor Carranza. Sí, como he explicado en mi exposición inicial, la fuente fundamental para reducir la pobreza es la generación de empleo. Primero con fuerte impulso fiscal y financiero, pero después con inversión privada. Esta inversión privada debería crecer en torno al 10% en el mediano plazo. Con esto llegaríamos a un crecimiento promedio de 6% y al 2026 no solo deberíamos regresar a los datos anteriores de pandemia, sino deberíamos estar en 15% de pobreza. Pero yo quiero aprovechar y dinamizar el diálogo preguntándole al señor Pari cómo piensa reducir la pobreza si en su plan de gobierno hablan de cerrar la economía. Si nosotros cerramos la economía, yo le pregunto ¿cuánto va a costar el maíz? 75% del maíz que comen nuestros pollos es importado. Si cerramos la economía, se va a triplicar el precio del maíz. ¿Qué significa eso? Que el kilo de pollo, en vez de costar 8 soles, va a costar 29 soles. ¿Eso es reducción de pobreza? ¿Le han explicado eso a las amas de casa? ¿Qué pasa con el pan? 90% del trigo es importado. Nosotros utilizamos 1 sol para comprar 5 panes. Ese sol no nos va a alcanzar ni para 2 panes. Vamos a necesitar 3 soles para esos 5 panes y puedo seguir con el fideo y el aceite, pero vamos a darle tiempo. Gracias. Les planteo, puede seguir hablándose sobre eso, pero quisiera poner otro tema también en la mesa, el asunto tributario. ¿Habrá reforma? ¿Cómo será el control? ¿Se subirá? ¿Se bajarán los impuestos? ¿A quiénes? La fiscalización tributaria, exoneraciones tributarias, el combate a la evasión, a la elusión, que como ustedes saben se lleva 2 puntos del PBI, nuevos impuestos. Hablemos de los tributos. ¿Alguien de ustedes quiere empezar? Señor Pari. Yo quiero dar una respuesta al señor Carranza, cómo el modelo nos ha llevado a ser dependientes. No somos y no tenemos soberanía alimentaria. No se ha desarrollado la agricultura, no se ha desarrollado lo que realmente los peruanos podamos comer. Sí, es cierto, somos dependientes en términos de alimentación. Se importa el trigo, se importa la harina que se hace para el pan, eso es cierto. Y somos una economía abierta, no cerrada. Y eso lo sostenemos y lo hemos sostenido siempre. Somos una economía abierta, porque importaremos lo que el país necesita, pero también trabajaremos para fortalecer nuestra economía, lo que no quieren hacer ellos. Lo que no quieren es siempre mantenernos como simples proveedores de materias primas y no desarrollar una economía propia, una economía nacional, una economía que realmente alimente. Tenemos una gran biodiversidad, tenemos pisos ecológicos muy importantes en nuestra patria, donde los peruanos sí podemos producir. ¿Acaso, señores, no nos da tristeza que tengamos que importar papa mientras nuestros productores tienen que vender su papa a precios bajísimos? Gracias. Eso realmente avergüenza. ¿Un comentario, señor Carranza? En el tema impositivo,
lo importante es analizar el impacto que tiene sobre la eficiencia de nuestra economía. Tenemos la suficiente fortaleza fiscal para implementar este programa que he explicado, subiendo ligeramente el déficit en los primeros años e ir reduciéndose en el tiempo. Si se aumentan los impuestos, va a ser en función de necesidades específicas y cualquier revisión que se haga de impuestos es buscando la eficiencia de la economía. Gracias a esta fortaleza podemos implementar este programa, cosa que otros países de izquierda radical no pueden hacer porque no tienen capacidad de endeudamiento. Yo quiero que terminemos con los últimos segundos de este bloque con una pregunta en relación al empleo, al seguro de desempleo. El Gobierno está trabajando para dejar a sus sucesores una propuesta de seguro de desempleo. Se supone que son como un pago de 5 meses, el monto todavía no está definido. ¿Continuarían, implementarían esta propuesta de un seguro de desempleo sus eventuales gobiernos? ¿Alguien de ustedes quisiera opinar? El mejor seguro de desempleo que existe es la generación de empleo. Y ese es el plan que nosotros tenemos. Avanzar en un seguro de desempleo es una buena idea y es algo que vamos a estudiar. Pero repito, lo fundamental es generar empleo y eso lo vamos a hacer con inversión pública e inversión privada. Señor Pari. Tenemos que avanzar a un seguro universal. Todos los hombres y las mujeres de nuestra patria que han entregado su vida para construir y aportar nuestra economía tienen el derecho de sostener su vejez, tienen derecho de sostener un espacio donde existiera desempleo. Ahí no queremos llegar. Con trabajo, con iniciativas, con el desarrollo de la producción, construiremos una patria diferente a la cual no es la que hicieron en el pasado. Tiene 46 minutos finales, señor Carranza. 46 segundos. Quiero hacer una reflexión sobre el plan de gobierno de Perú Libre. Es un plan calcado del programa venezolano. Yo le pregunto al señor Pari si él sabe cuánto era el salario mínimo en Venezuela hace 20 años. Eran $300. ¿Cuánto es el salario mínimo en Venezuela ahora? Son $2. ¿Cuántos kilos de pollo compra un venezolano con ese salario mínimo? 1 kilo. ¿Cuántos kilos de pollo compra un peruano con su salario mínimo? 112 kilos. ¿Queremos destruir 100 veces el poder de compra de nuestros trabajadores? ¿Queremos encarecer los productos y destruir empleo? Gracias. Tiene 9 segundos, señor Pari, para terminar este bolsón de tiempo. Lo calcado del sistema venezolano lo hacen ellos, lo que están pensando que solamente la minería podrá salvar al Perú sin ver la diversidad posible que tiene. Gracias. Ahora pasamos a la tercera estación y entonces tenemos la pregunta de una especialista en el tema. Damos pase a la pregunta de la señora Paloma del Carpio Ponce. Ella es economista de la Universidad del Pacífico, cuenta con una maestría en políticas de la Universidad de Oxford y actualmente es coordinadora de la investigación en la Red de Estudios para el Desarrollo Redes. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, el crecimiento sostenido trajo mejoras sustanciales, como sacar de la pobreza a más de 7 millones de peruanos entre el 2007 y 2019. Pero esta crisis nos ha mostrado la precariedad del avance. 1 de cada 3 peruanos eran no pobres, pero vulnerables a caer en pobreza ante shocks. Y eso es lo que nos pasó. Más de 3 millones de peruanos han regresado a la pobreza. Detrás de estos números hay un sistema de protección social que no alcanza a todos los ciudadanos y que hoy está resquebrajado. Solo considerando pensiones. Al sistema nacional hoy no le alcanza para cubrir sus obligaciones, las tiene que cubrir el Tesoro Público. El sistema privado, ante los retiros aprobados, podría ver casi la mitad de sus fondos reducidos. Más de 5 millones de afiliados tienen 0 soles en sus fondos, y esto solo alcanza a los pocos en la formalidad. ¿Qué alternativas concretas proponen para combatir la informalidad y, sobre todo, ampliar la protección social para más peruanos sin vulnerar derechos y considerando el deterioro de las finanzas públicas en los últimos meses? ¿Han estimado un costo y horizonte temporal para ello?
Muchas gracias. Señor Juan Pari. Bueno, primero, lo dije al inicio, informalidad es una carga peyorativa. Son emprendedores que lamentablemente tienen que sostener, muchos de ellos, la vida como pueden. Ellos necesitan oportunidades. No perseguirlos, corretearlos, no, necesitan oportunidades, necesitan acceso al crédito, que Perú Libre sí ha planteado de cómo es que ellos van a tener acceso al crédito y puedan potenciar sus iniciativas y sus emprendimientos. Ellos necesitan posibilidades de cómo reconstruir sus iniciativas y Perú Libre facilitará todos esos procesos. Necesitan un régimen tributario que les permita, y no los persiga, sino que les eduque y que les posibilite desarrollo en el país. Entonces, hay que verlo integralmente. No es un tema de persecución, no es un tema de simplemente de que el Estado esté buscando formas casi policiales hacia estos emprendedores que están y tanto valen en nuestra patria. A ellos hay que incorporarlos a la producción, incorporarlos a la formalidad, pero de otra forma, involucrándolos, empoderándolos, dándoles crédito, educándoles, transfiriéndoles tecnología. Por eso es que planteamos un ministerio de ciencia y tecnología, pero que sirva a los procesos y a los sistemas productivos que tiene nuestra patria. Entonces, el tema es sumamente integral, no es posible abordarlo por partecitas, no es posible. Ellos han tenido oportunidad de plantear cuando tenían mayoría en el Congreso y no lo... Gracias. Señor Carranza. Es un tema esencial y en eso estamos enfocados. Por eso es que el programa Pensión 65, si bien es cierto, se duplica el primer año, desde el primer día, lo importante es que se va a incorporar 500.000 de personas todos los años en este programa. Al 2026 vamos a llegar a una cobertura total, universal de nuestros adultos mayores en el país. Eso nos va a permitir enfocarnos en una reforma inteligente del sistema de pensiones, tanto el privado como el público, pero teniendo la seguridad y la certeza de que vamos a contar al final de nuestros días de trabajo, a pesar de la informalidad, con un mínimo suficiente. Otro tema fundamental es cómo vamos saliendo de la informalidad y por eso hemos planteado el programa de crédito Volver a Empezar para las micro y pequeñas empresas que se vieron obligadas a cerrar y pasaron directamente a la informalidad. Para ellos está enfocado esto, peluquerías, restaurantes, pequeños negocios. Pero el más ambicioso es el programa de créditos con la capitalización de COFIDE para llegar en un total de 14.000 millones de soles, consolidando, formalizando más de 700.000 puestos de trabajo. Tiene 27 minutos, si desea lo termina para pasar a la cuarta estación. 27 segundos. Bueno, aprovecho estos 27 segundos para hablar a nuestros compatriotas de la Sierra, porque estamos trabajando en un programa intenso de siembra de agua y reservorios familiares para llegar a 250.000 familias, especialmente en la Sierra Sur y en la Sierra Central de nuestro país. Bien, han concluido las respuestas a la pregunta del especialista. Cada uno ha consumido sus 2 minutos. Vamos a cerrar este segundo bloque con presentaciones finales de 1 minuto, reiterando que este bloque es de recuperación económica y reducción de la pobreza. Tiene la palabra el señor Luis Carranza, de Fuerza Popular. Queridos compatriotas, todos queremos un gran cambio. Y este domingo 6 de junio tenemos esa oportunidad. De un lado hemos visto, no hay propuestas. Es un plan calcado del de Venezuela que solo ha traído aumento de precios y desempleo en ese país y es lo que nos va a ocurrir a nosotros. De este lado
Tenemos un plan concreto, fiscalmente responsable, totalmente contabilizado, un equipo humano atrás de este plan totalmente integrado. Pero lo más importante eres tú. Tú, pequeño, mediano empresario, agricultor, pescador, artesano, todos tenemos que trabajar para crear estos 3 millones de puestos de trabajo, para crecer al 6% y atender a nuestra población vulnerable. Contigo lo podemos hacer. Muchas gracias. Señor Juan Pari, de Perú Libre. Nuestra patria es hermosa y nuestra patria no merece lo que ha ocurrido estos últimos años. Expresidentes presos. Su señor presidente fallecido, suicidado. Da vergüenza de cómo han manejado el país. Eso no debe volver a ocurrir. Nuestra patria tiene que desarrollarse con democracia. Nuestra patria merece el respeto. Respetaremos los recursos de la gente, los bienes de la gente. No como ocurrió en el gobierno anterior, que se apoderaron de los fondos del FONAVI, que se apoderaron de la caja policial militar, que la desfalcaron. Eso no puede volver a ocurrir, porque respetaremos a cada uno de ustedes, a todos los peruanos. Muchas gracias. Ha concluido este segundo bloque. Hacemos una pausa, les agradezco a ambos y retornamos.